Bien, vamos a escuchar a Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Adelante, Daniel, buen día. Gracias, todo un saludo muy afectuoso a ti, a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Una de las evidencias de que vivimos en una sociedad y también todavía en un estado democrático ocurrió ayer, jueves por la noche, cuando el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, que como sabemos es todo el sistema electoral mexicano, está resguardado precisamente por la Constitución y por la ley. Hay que recordarlo así, dado que esas dos grandes instancias, me refiero al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, fueron, digamos, la materia reformada en el año 1996, en que se logró, por fortuna, un arreglo, una arquitectura que trasciende a las personas y a los roles, equilibrios que existían antes, justamente para darle una dimensión de autonomía constitucional a la tarea fundamental de organizar elecciones en México. Y ayer, por ejemplo, en la noche nos dimos cuenta de todo lo que no y todo lo que sí debe prevalecer en torno al sistema electoral, que precisamente es ese gran concepto que básicamente se refiere a que las personas, los votantes, conviertan en cargos públicos sus propios votos. De ese modo, lo que no debe proceder, y que es claramente fuera de la Constitución, es, por ejemplo, la intervención del presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, cuando, por una diferencia de opiniones, estableció una denuncia en contra de la mayoría de los consejeros que se pronunciaron por la posposición del ejercicio de participación ciudadana. Tampoco debe proceder en la materia electoral la lógica de los amparos. Tampoco debe proceder, por ejemplo, el que haya, digamos, cualquier litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que para eso está ese órgano técnico especializado reformado en la propia ley de ese órgano, de la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, para habilitarlo como la máxima instancia en materia de justicia electoral, que es justamente el artículo 99 constitucional, que le da casa, habitación y sustento a ese órgano, la máxima instancia de decisión como juez electoral, la Sala Superior. Todo eso es lo que no debe estar en el horizonte. Lo que sí debe tenerse en cuenta, y que es absolutamente válido, legítimo, y además es lo único que sí debemos considerar como lo auténtico y basado en la Constitución y la ley, son, digamos, las decisiones que tiene el INE, por ejemplo, en materia administrativa, que en el caso más concreto de este asunto de la revocación de mandato, ahorita vamos en la validación de todas esas firmas para que una vez que se reconozcan con ese criterio como firmas válidas, se pueda decir, ahora sí que la siguiente etapa correrá para que se organice esa revocación tal como lo dicta la propia Constitución, como una elección presidencial. También debe considerarse como algo que sí debe ajustarse a lo que marca nuestra Constitución y las leyes, es justo la decisión de anoche del Tribunal Electoral para decir, bueno, revocamos la posposición que hace el INE de ese diferendo, de esa circunstancia por la cual no tiene recursos y que tiene que ajustarse, y después pedirle a la Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano que le haga una ampliación presupuestal. A pesar de que el propio INE lo solicite de manera práctica, nosotros podemos ver que aunque lo haga, se lo pida a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda diga no tengo más recursos y el INE tienes que ajustarte mucho más. Bueno, el propio, mensaje, digamos, de legalidad que envía a la Sala Superior es, me parece a mí, al final del camino, lo que debemos rescatar en este largo tramo de este espectáculo montado alrededor de un proceso político que se ha querido convertir así, justamente porque la materia electoral todavía está a salvo. Es materia no solamente de una autonomía constitucional, sino también de una, como sabemos,
una excepcionalidad que tiene el derecho al no aplicar el amparo, porque si no, de otra manera, ¿cómo entenderíamos que los tiempos se deban cumplir o se pueden recurrir, dado que el presidente de la República y hacia abajo todos los cargos públicos deben tomar posesión el día y la hora señalados? Y como cada uno de esos recursos, la materia electoral tiene ese margen de exclusividad en el derecho y por tanto está muy bien resguardado, reitero, todo el sistema electoral mexicano por la Constitución, por las leyes, y me parece que allí reside la esencia de esa, digamos, sentencia más reciente del Tribunal Electoral de anoche, dado que le devuelve, número uno, a su casa habitación, a donde procede hacerlo, que es justamente la materia administrativa, le corresponde al INE, la materia judicial al Tribunal Electoral, para justamente ir hacia los fundamentos básicos de lo que debe respetarse, que es, reitero, la necesidad de que entre todos podamos defender nuestras libertades, las libertades del voto, la libertad de prensa, la libertad de expresión y también el conjunto de derechos connaturales a nuestra democracia, que es precisamente al final del camino lo que todo actor, partido, coalición tiene como propósito cuando se enfrenta a sus adversarios en una competencia política arbitrada a través de una ley que me parece a mí que es trascendente incluso a la Constitución, que significa precisamente el que haya certeza una vez que las reglas del juego hayan sido escritas y que haya también incertidumbre una vez que están los jugadores en la cancha, es decir, una vez que cada actor político manifiesta sus programas, sus líneas ideológicas si las hay, sus líneas políticas, y que los ponga a la disposición del público para que ellos tomen una decisión. Se trata al final del camino de que los votantes no solamente voten, sino también elijan, número uno, y número dos, que al final el sistema electoral por un muy largo plazo continúe resguardado por la Constitución y por nuestras leyes, que son nuestro resguardo y nuestra arquitectura más preciada en estos momentos, Teodoro.